Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Como ustedes recordarán, estamos en el módulo 2, que tiene que ver con todo el marco jurídico y de derechos humanos eh, en defensa de las migrantes, refugiadas y desplazadas. Como ustedes saben, eh, el diplomado es migrantes, refugiados y desplazadas. Esta sesión particularmente va a tocar el tema de refugio y desplazamiento forzado. Tenemos con nosotros, bueno, está a punto de llegar, pero estará con nosotros en unos momentos Emilio González, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En lo que llega, pues vamos a avanzar con el saludo a nuestras sedes remotas. En primer lugar tenía a nuestra sede en el Consulado General de México en Phoenix. Parece ser que Phoenix tiene ahí un pequeño problema técnico, entonces vamos a esperar a que lleguen y ahora le voy a dar la palabra al Consulado General de México en Dallas, Texas. ¿Están por ahí en Dallas? Sí, aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ese ánimo? Estamos. Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto verlos. Bienvenidas, chicas Muchas allá gracias. desde Dallas. Saludos. Saludos. Gracias. Adiós. Me quedo en Estados Unidos, pero en la Ciudad de los Vientos. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en el Secretario San Antonio en Chicago. ¿Cómo están allá en Chicago? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oh, ¿Sí nos pueden ver? ¿Nos escucha? perfecto. Sí, más o... Sí. Sí. Pues mucho Saludos. gusto. Saludos desde Chicago. Adiós. Las esperamos acá en la ronda de preguntas. Un abrazo. Bueno, regreso a México. A nuestra sede en Chihuahua, unos de 7 migrando. Y tengo entendido que va a estar la directora de nuestra sede física allá en Chihuahua. ¿Podrán abrir micrófono, por favor? Chihuahua a la una. Estoy tomando té. No, ¿verdad? Bueno, ni modo, Chihuahua. Me quedo en el norte del país, a nuestra sede en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo están en Saltillo? Hola a todos, muy bien. Aquí estoy con dos compañeras del diplomado y ahorita llegan los demás. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Muy bien, muy padre, día nublado acá. Muy bien. Bueno, las esperamos en la ronda de preguntas. Dale. Adiós. Bueno, me quedo en el norte. Hola, Santiago. Me quedo en el norte, en nuestra sede en Tijuana, Baja California. ¿Cómo están allá donde inicia la patria, dicen por ahí? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Cristina, Jorge, esperando ya listos para el diplomado. ¿Cómo están esos ánimos? Bien, contentos. Buenísimo. Bienvenidas. A ver, ¿a quién la hace presencial? Bueno, Nos vemos. Adiós. Bueno, voy un poco más al norte, a nuestra sede en Los Ángeles, California, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo están? Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué tal los ánimos ahí en Saluden. Los Ángeles? No escuchamos su Pero son los más ¿No se animados. escuchó? Mira, ahí están, ya, ahí se siente la vibra, ya. Muchas gracias, chicas, un abrazo y Ok, muchísimas listos. gracias, Alfredo. Ahí siempre Gracias, bye, bye. al pendiente, saludos allá a Los Ángeles. Bueno, regreso a territorio mexicano, mira, ya está Chihuahua por ahí, hola Chihuahua, cierro encerrado el micrófono. No escuchamos a Chihuahua. Les habla María Mercedes Macuil, coordinadora de fomento a la lectura. Muchas gracias por... Adelante, ya los escuchamos.
Bueno, yo creo que regresará a Chihuahua eventualmente. Le voy a dar la palabra a nuestra sede en la Perla Tapatía. ¿Cómo están en SN4 Paso Libre allá en Guadalajara, Jalisco? Hola. Hola, aquí Guadalajara presente FM4. No escuchamos sus ánimos. Bueno, muchos cariños, chicas. Las esperamos en la ronda de preguntas. Bueno, allá está Phoenix. ¿Podrían abrir micrófono y cámara ya en nuestra sede en el Consulado Federal de México en Phoenix, Arizona? Presentes aquí, ya estamos con el video funcionando y todo bien. Saludos a todos. Bienvenidos chicos, ahora sí está toda la sede, muchísimas gracias. Que no tenga competencia. Bye. Allá en Guadalajara, si pueden cerrar el micrófono, también vi que se conectó nuestro consulado general en San Diego. ¿Están por ahí en San Diego? Ahí está San Diego, pero no tiene el micrófono abierto. Bueno, también vi que está por ahí nuestra sede en la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Veo que está nuestra sede en Tapachula, está San Diego, está nuestra sede en Chihuahua. Y están conectadas a todas nuestras participantes, nuestros participantes de diferentes partes de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Sudamérica y algunas otras personas allá en Europa, en nuestra sede en línea, que la próxima edición yo creo que va a ser más grande que las sedes remotas. Ahora tenemos una sede en línea muy nutrida. Bienvenidas todas y todos. Como yo les contaba, estamos en el módulo 2 justo llegas en el momento preciso. Estamos en el módulo 2 y lo que tiene que ver con marco jurídico nacional e internacional para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Esta sesión es súper bonita, habla exclusivamente sobre el tema de refugio y bueno, pues nadie más para hablar de temas de refugio que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Pues tenemos aquí a Emilio González, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, justo para llegar a impartir la presentación de hoy. Emilio es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se graduó con honores en la tesis sobre intervención militar estadounidense en la ex Yugoslavia a fines del siglo XX. Es maestro en ciencia política por el Colmex. Especialista en consecuencias humanitarias de la violencia generalizada en el mundo contemporáneo. Y bueno, es especialista en asuntos internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, Suiza. Actualmente trabaja en la Unidad de Protección de la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es la segunda vez la tercera en realidad, que tenemos a Emilio con nosotros. El año pasado la clase de ACNUR se desbordó. Espero que en el sentido de tantas preguntas, tantos comentarios, que la sesión no nos dio tiempo, entonces abrimos una segunda sesión del mismo tiempo a principios de este año y Emilio la vio. Y bueno, también se desbordó y también tuvo que contestar preguntas después. Y bueno, especialmente porque es una sesión muy práctica, entonces de pronto la gente tiene casos y pues pregunta específica y entonces pues llegan 100 preguntas, entonces es un poco más difícil. Entonces, bueno, pues de inicio pues les voy a agradecer muchísimo su paciencia para esta sesión. Hay muchísima información, toda es muy valiosa. Y pues muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros otra vez en el diplomado. ¿Es esta, no? Es exactamente lo mismo, pero como con dos gráficos. Te le van a agradecer las sedes. Bueno, Polo. Y a nosotros. Ajá. O te va a hacer un relajo. No, mejor ya es. Ya, te ves, digo. Todos te escucharon ya. Pero son muy sensibles. Entonces, hola. ¿Sí? Queridas sedes, queridos participantes en línea, hay un par de diapositivas que no tenemos porque las trae el ponente, entonces, Perdón. bueno, les ofrecemos una disculpa de antemano. La añadí hoy mismo para que es muy bonito que ahorita se los voy a enseñar. Buenísimo. Bueno, si nos deja la presentación para subirla al aula virtual. Seguro. Divertido. Sí.
proyectil. Ay. Uy, ya te desnudé. No. Ya lo estaba descansado. Sí, sí. Muy bien. ¿Entonces empieza? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Disculpen el retraso. Bueno, vamos a comenzar. ¿A dónde debo? ¿Cómo está esa es la cámara que nos están viendo desde otras partes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a alternar entre verlos a ustedes y en la cámara porque me dijeron por ahí que las sedes que nos están escuchando en otras latitudes se quieren sentir incluidas también. Entonces, vamos a hacer ahí también este ejercicio de ver a todo el mundo. Bueno, pues ya les comentaron, la clase va a ser, bueno, la sesión de hoy va a ser más que nada pues me gustaría que fuera como una retroalimentación sobre lo que ustedes ven, hacen en el terreno o a lo que piensan hacer en el futuro si es que están estudiando, si están en su etapa de estudios. Que sea un diálogo, bueno, obviamente yo voy a hablar mucho, pero por favor en el momento en el que quieran, interrúmpanme con toda la confianza, con toda la seguridad. Si hay algo que estoy hablando y estoy diciendo no les queda muy claro, pues también háganmelo saber. A mí me gusta enfocarme mucho, me gusta mucho como me clavo mucho en el tema y hablo y si no me paran, pues quedo hablando yo, así que es mejor que ustedes pues también sean parte de la dinámica. Bueno, ustedes, antes de empezar, ¿qué saben del tema de refugiados en México? A lo que se les venga a la mente. Si tienen algún dato, si tienen alguna noción, algún ejemplo, o si trabajan en una institución que propiamente trabaja con refugiados, ¿qué están haciendo? O sea, antes de empezar, igual las sedes, si alguien quiere de vía remota comentar, ¿qué saben del tema de refugiados en México? Y sé por ahí que hay algunos colegas de la CNUR tomando el diplomado, así que ellos no vale que participen ahorita, pero los que no, ¿qué saben? A ver, cuéntame. Están aquí presentes. Las que están aquí presentes, porque son casi puras mujeres, ¿sí? Que los migrantes que tienen fundados o no de ser perseguidos en sus países de origen o tienen alguna razón por la cual no puedan regresar, solicitan ante COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y COMAR se encarga de brindar esas resoluciones en donde se les reconoce, no se les reconoce o se les da la protección. ¿Tú de dónde nos acompañas? ¿De qué institución eres? DOD-AC. Es una institución que trabaja con quién. Es una asociación civil que se encarga de atención integral a las migrantes. ¿Quién más quiere comentar algo de los refugiados en México? Desde Saltillo dicen que, pues que México no es el mejor lugar para solicitar refugio. ¿Quién de Saltillo? O sea, ¿qué institución? ¿De dónde? De la Escuela de Ciencias Sociales. Ok. De la UAS. ¿Y le podemos preguntar por qué dice eso? Pues, ¿por qué dicen eso en Saltillo? Si compañeros de Saltillo, ¿por qué nos podrían comentar por qué comentaron que México no es el mejor país para pedir refugio? Sí, ¿tienes por qué a ti te van a Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta fue de una de que es Fabiola y viene para explicar. Ajá. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Igual para preguntarles súper rápido, a lo mejor en
en la explicación de la clase del día de hoy va a venir, pero mi duda es, ¿cuáles son los programas de reinserción o qué seguimiento se le dan a las familias que ya se encuentran como refugiadas aquí en México por parte de ACNUR? Sí. Lo vamos a hablar del tema. Bueno, ya se dieron cuenta, Saltillo, que hicieron una travesura por ahí. Pero, sí. Bueno, me decían que sobre la participación, que qué sabemos de refugiados aquí en México o en el tema, pues que México no es considerado el mejor lugar o país para hacer o tener condiciones de refugiados, por lo mismo del sistema de corrupción y estas cosas, que trabaja en colaboración con Comar y trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, obviamente, y pues esa era nuestra participación. Bueno, vamos a despejar estas dudas, estas incógnitas en las siguientes horas. Y bueno, desde la ACNUR les daremos nuestra opinión sobre cómo consideramos que México sí puede ser un país de asilo, sí es un país de asilo, cuáles son los principales retos y oportunidades, ¿no? Estoy viendo ahí que la presentación dice 29 de agosto de junio de 2018. Me inventé un mes, pero bueno, perdón. Bueno, ahora sí, voy a ser un poco teórico conceptual al principio y después voy a ser muy concreto en términos legales con casos operativos, ¿no? O sea, de cómo propiamente funciona esto en la ley. Pero me gustaría primero hablarles un poquito sobre la situación regional y sobre por qué estamos hablando de una situación inédita en la región. A ver, el derecho internacional humanitario fue creado a finales de la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura del derecho internacional humanitario fue creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, nutriéndose de algunas convenciones humanitarias que se hicieron en el siglo XIX, que tenían como principal objetivo reducir el sufrimiento de los civiles en guerra. Si ustedes recuerdan, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, nació en la segunda mitad del siglo XIX con el objetivo de brindar apoyo a los civiles en guerra y sobre todo a los heridos y los lugares vistos como espacios seguros en situaciones de conflicto armado, sobre todo hospitales y escuelas. Entonces, digamos que con esa convención, digamos como con ese armazón, esa idea, esos primeros tratados internacionales, se llegó a la Segunda Guerra Mundial con esta noción, los principales estados llegaron con esta noción de crear convenciones que resolvieran la situación de los desplazados forzados después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había habido intentos de hacer tratados, instrumentos e instituciones que trabajaran con las personas afectadas por los conflictos armados. Pero no fue sino hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 1950 y en 1951 se firmó la Convención del Estatuto de Refugiado. Aquí lo principal y lo primero es darnos cuenta que todo este armazón de protección de refugiados, el cual sigue vigente hoy en día y el que ha sido firmado por más de 140 países, la Convención de Refugiados, entre ellos México, fue creada con esta noción de que los refugiados surgen de conflictos armados entre dos países, entre dos estados, entre conflictos internacionales. Principalmente esa fue la lógica de la Convención del Estatuto de Refugiados. Es decir, son los estados, Francia se pelea contra Inglaterra, Alemania invade Polonia, digamos, ese contexto histórico de fines de la Segunda Guerra Mundial, en donde eran muy claras las guerras entre diferentes estados, son las que explican en gran medida cómo se fue edificando en un inicio el sistema internacional de protección a refugiados. Lo que estamos viendo en la actualidad es una situación cualitativamente diferente a lo que pasa o a lo que pasó a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes por qué se imaginan? O sea, ¿cómo son las guerras actualmente?
¿Qué creen que ha cambiado en la cuestión del conflicto armado, que ha tenido un impacto en la conceptualización y la definición de las personas desplazadas? ¿Cómo son ahora los conflictos armados? Se usa menos gente, ¿no? ¿Se usa menos gente? ¿Qué sentido? A ver. Bueno, son menos fuerza de infantería, por decirlo de alguna manera. O sea, la gente ya no se dirige como en tal a los países, sino primero hace un bombardeo, se lanzan misiles, como más a remoto. Ajá. Y ya después como que viene la invasión, ¿no? O como que viene... Esa es una observación muy técnica en términos militares, y es exactamente, o sea, ya no hay como estas hordas de gente en los campos de batalla, eso es cierto, hay una tecnología de por medio. Pero más allá de eso, en la parte no tanto militar o tanto técnica militar, sino en la parte política, en la parte de los actores, en la parte de los objetivos, ¿cómo son los conflictos armados en la actualidad? Hay muchos. Conflictos internos. Conflictos internos, un dato súper importante. ¿Qué más? Económicos. Económicos. De carteles, gobiernos, contra comunidades que no están de acuerdo en soltar territorios. Exacto. ¿Qué más? A ver, los compañeros que están vía remota, ¿cómo es la violencia actualmente? Tengo conocimiento de que hay compañeros de Centroamérica tomando el diplomado, lo cual da muchísimo gusto porque es una situación muy regional. Podemos hablar de que la violencia en Centroamérica y en general en América Latina es como la concibieron los padres de la arquitectura humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, es decir, países se pelean contra países y eso genera... ¿Cómo es la violencia en América Latina? A ver, ¿cómo es? A ver, compañeros de Centroamérica, ¿alguien quiere participar? ¿Cómo es la violencia en América Latina y en especial en sus países de origen? ¿Qué actores hay? ¿Cuál es el motivo de la violencia? ¿Cómo se perpetra? Algo que puedan aportar. Para el caso de Colombia, pues hay violencia incluso entre regiones, ¿no? O sea, entre regiones, entre grupos armados de diferentes tipos. Bueno, en Colombia está FARC, pero también hay paramilitares y todos van contra unos mismos propósitos, pero digamos que cambia como el propósito de la guerra de aquellos años ahora, ¿no? Ahora es más drogas, más narco, como que se ha expandido un poco hacia sus ideales. Sí, totalmente cierto. En lo que nos contestan los compañeros de las sedes remotas, les comparto un dato. Y justamente por eso quería poner esta presentación, porque ayer salió este estudio en una revista de Estados Unidos, académica, la cual pues, se recupera este dato de 2006, con datos actualizados, de que el 90% de las muertes violentas en el mundo se dan fuera de conflictos armados. Es decir, conflictos armados vistos desde una perspectiva tradicional, ¿no? En donde hay dos estados en guerra o en donde la comunidad internacional conceptualiza un país en un estado de guerra, ¿no? Siria, Irak, Afganistán, digamos lo tradicional. Esto nos habla de algo muy delicado, algo muy grave, ¿no? Es decir, la violencia ya no es nada más una situación que se da solo en contextos de conflicto armado, sino sobre todo en situaciones en donde hay otro tipo de motivaciones. Otro dato bien importante. América Latina es el país en donde más muertes por arma de fuego hay. Ese es un dato de la Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas, informe del 2014, 2015. Es decir, aunque hay muchas guerras a lo largo de todo el planeta, sobre todo en Medio Oriente, el Cuerno de África, la región de los Grandes Lagos en África, exacto. En América Latina, la situación de la violencia ha empezado a tener unos niveles alarmantes. ¿Todo esto por qué lo digo? Lo digo porque hay una situación de... tengo aquí una participación, a ver, consulado de, bueno, Los Ángeles, la UNAM. La UNAM quiere responder, a ver, díganos, ¿quieren participar? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hola. Hola. Aló, buenas. Estamos en Los Ángeles y yo soy salvadoreña. Sí. ¿Para acá? Ok, yo soy. Soy salvadoreña y la guerra que se vive en mi país es de las pandillas, ¿no? Recuerdo que hace 20 años yo vivía todavía en El Salvador y estas pandillas eran nada más grupos de jóvenes, estudiantes, que se peleaban por territorios y por ver qué colegio era el mejor o qué escuela era mejor. Pero de repente, lo que sabemos de la historia de las pandillas es que se mete gente que fue deportada de este país, llega a El Salvador, gente que hacía gangas en Estados Unidos y ya meten otro tipo de método, ¿no? En las pandillas y ya no pelean por territorio, sino que ahora están robando y están asesinando. Entonces ahora se ha salido de control y El Salvador, la guerra que tenemos es contra las pandillas. Gracias por la participación. Es decir, ahorita nos meteremos a detalle en El Salvador. En El Salvador vemos que hay un conflicto armado en donde los perpetradores de la violencia son sobre todo actores no estatales. Y la Convención de Ginebra y toda la arquitectura del sistema humanitario internacional después de la Segunda Guerra Mundial se creó con el supuesto de que el perpetrador principal de la violencia, o el único perpetrador de la violencia, era el Estado. Hoy vemos que no es nada más el Estado, sino sobre todo en muchas partes, actores no estatales, como en el caso de, ya lo decía compañera, Colombia, un caso muy tradicional en el contexto de América Latina, pero en Centroamérica estamos viendo cada vez más este tipo de violencia. Sí, pero siento que aunque no estén implicados directamente el Estado, implícitamente están ahí, porque mucha de esa violencia, vemos lo de la violencia sistémica, o sea, si la gente está huyendo es porque hay mucha impunidad en sus países también. Y creo que aunque no esté directamente, el Estado también tiene parte de violencia. Aquí hay un comentario, dice, en Venezuela hay violencia por grupos delictivos, pero también hay violencia generada por el mismo Estado, quien financia grupos colectivos para atacar a la población que es opositora a la dictadura. Exacto. Exacto. A ver, aquí hay una situación. El Estado actualmente, en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo en Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, tiene una situación de carácter, yo le llamaría carácter híbrido, porque por un lado tiene capacidad de control de ciertas estructuras militares que pueden generar violencia, pero por otro lado no tiene capacidad de control en ciertas áreas importantes en la provisión de servicios a los ciudadanos, sobre todo en términos de seguridad, en términos de procuración de justicia y en algunos contextos, como lo vemos ya en Venezuela, la situación de la provisión de servicios de salud básica. Entonces, esta situación del Estado, un Estado por un lado, digámoslo metafóricamente, como un dragón desfalleciente, por así decirlo, fuerte, con algunos músculos fuertes, pero por otro lado cayéndose, ¿no? Digamos que en un proceso de extinción. Este tipo de Estado no es el Estado que veían los que concibieron la Convención del 51 como un Estado omnipresente, omnipotente, persecutor de minorías. Fíjense nada más que el paradigma del Estado persecutor de la Segunda Guerra Mundial, pues es nada más y nada menos que el Estado nazi de la Alemania de esos años. Es decir, un Estado con capacidad logística de persecución sin parangón en la historia del siglo XX. Bueno, hay algunos otros ejemplos, ¿no? Pero vamos que ese tipo de estructura estatal es muy diferente al tipo de estructura estatal que actualmente genera y permite, y es un vacío en la violencia de sus países respectivos, sobre todo hablando de América Latina. Entonces, por eso, o sea, todo esto que les digo es para explicar este supuesto inicial con el que empezó la presentación. Hay una crisis de protección en la región mesoamericana.
Por región mesoamericana me refiero a todo lo que se refiere al norte de América Central, conocido como el Triángulo de América Central, y México. Digamos que es una región mesoamericana. Por otro lado, tenemos que hay una situación también de carácter, o sea, por un lado tenemos la violencia o sea, de estos países, pero también por otro lado tenemos la violencia en el tránsito y la violencia en los países de origen, perdón, de destino. Entonces, por eso tenemos que la violencia estructural es un fenómeno que acompaña en el recorrido, en la travesía, en el ciclo de migración de los desplazados forzados. Muy importante tomar en cuenta estas dos consideraciones, ¿no? Antes era muy sencillo tomar en cuenta las peticiones de asilo con base en una persecución de Estado muy concreta, y hoy vemos que no es nada más el Estado, sino también actores no estatales los que persiguen a la población. Y bueno, desde la CNUR nosotros consideramos que es muy importante conocer qué es lo que pasa en los países de origen, porque pues ya no es una situación tan sencilla hablar de una guerra de dos estados, y por otro lado, tener conciencia de que en los procedimientos de asilo siempre habrá consideraciones que tener en cuenta con base en el contexto local. Es decir, no todo es siempre igual para toda la población de un país, ¿no? Sino que hay que tener consideraciones en base a perfiles y con base en perfiles y con base en lugares, geografía, ¿no? Por un lado la geografía y por otro lado la demografía. Son dos variables que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de llevar a cabo los procesamientos de las peticiones de asilo. Entonces, bueno, en América Central ahora ya veremos qué pasa, en Venezuela, bueno, pues ahora también ya veremos qué pasa, son principalmente las dos regiones en donde más desplazamiento forzado hay en América Latina. Históricamente el foco del desplazamiento forzado en América Latina había sido Colombia. Sin embargo, en los últimos años, debido a un poco la situación de relativa estabilidad política de ese país y la proliferación de violencia en Centroamérica y Venezuela, han pasado a ser estas dos últimas regiones las principales prioridades del sistema humanitario en la región. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues algo muy similar a lo que ha pasado en América Central, en el sentido de que un Estado, como ya les hablaba, de que por un lado tiene capacidad de persecución a sus oponentes, pero por otro lado no tiene capacidad de brindar seguridad en términos de criminalidad cotidiana a sus ciudadanos comunes y corrientes. Entonces es un fenómeno que en la ciencia política pues lo están analizando con mucho interés, porque bueno, pues esto no pasaba demasiado en el siglo XX. Las teorías del Estado en el derecho y en la ciencia política se crearon con esta idea de Hobbesiana, esta idea del panóptico, esta idea del Estado que puede ver y puede controlar todo, y bueno, hoy vemos que no es más la realidad. Voy a saltar un poquito este video. Bueno, ustedes ya saben que es el ACNUR, es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, dura 6 minutos, entonces vamos a hablar un poquito, prefiero que mejor lo hablemos propiamente ya en la realidad. A ver, ¿qué está pasando en el mundo actualmente? 2017 es el año de más desplazamiento forzado en la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. No había habido antes más desplazamiento forzado en el mundo. Es decir, personas que se hayan visto obligadas a abandonar su territorio de origen por una situación de inseguridad, violencia o amenaza a su vida, seguridad y libertad. Estamos hablando de 68.5 millones de desplazados en todo el mundo, en donde entran refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos. Hay desplazamiento forzado en prácticamente todos los continentes, sobre todo en África y sobre todo en Asia, también en algunas partes de Europa con la guerra en Ucrania, y también todo lo que tiene que ver con el desplazamiento que ha llegado de Europa, del Magreb y del norte de África, pero también en América Latina hay desplazamiento forzado.
¿Qué pasa en América Latina? ¿Cuáles son las cifras? De esos 68.5 millones de personas en movilidad, en situación de desplazamiento forzado, 10 millones viven en las Américas. La mayoría son desplazados internos del conflicto colombiano, pero cada vez más estamos viendo refugiados y solicitantes de la condición de refugiado, ¿no? Estamos hablando de que hay casi 700,000 refugiados, estamos 8 desplazados internos y casi 1 millón de solicitantes de la condición de refugiado. Personas apátridas, bueno, casi 10,000 y, bueno, ahí están otros grupos que ahora hablaré. Otra situación importante que es necesario decir es que estamos hablando de que el desplazamiento forzado en América Latina en términos de género y edad es variado. Si bien es cierto la mayoría son jóvenes, adultos y hombres, hay un porcentaje creciente cada vez más de mujeres, ¿no? Ahí lo podemos ver en la gráfica, aproximadamente el 40% de los desplazados forzados en América Latina son mujeres. Dato que corresponde también a la situación en México, ¿no? De los solicitantes de la condición de refugiado en México, el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Y hay cada vez más una creciente participación de los niños, niñas y adolescentes dentro de este proceso de desplazamiento forzado. Se estima que en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el 25% de las personas desplazadas forzadas, perdón, de los solicitantes de asilo en México tienen menos de 18 años. Entonces, en términos, no sé si hay aquí algún sociólogo o antropólogo, en términos de demográficos, sociológicos, de composición del tejido social, ¿qué nos está diciendo estas cifras de cada vez más niños y niñas y cada vez más mujeres? ¿Qué nos está diciendo esto? A ver, sociológicamente, piénsenlo con un chip sociológico. ¿Qué está pasando? ¿Quién está migrando? ¿Quiénes están migrando? Exactamente. Familias, son familias. Esto nos habla de un desgarre de los tejidos sociales de los países de origen, en donde ya no pueden estar ni siquiera las familias. Y entonces tienen que salir y eso obviamente tiene un impacto muy considerable en los países de origen y en los países de destino, ¿no? La unidad familiar es un concepto jurídico, ¿no? La preservación de la unidad familiar es un interés que está en los instrumentos internacionales que hablan de la familia como principal unidad social, compositora de tejido social. Entonces, estas cifras pues son más que elocuentes de esa situación en las Américas. Este mapa de este reporte global del ACNUR que salió hace apenas un mes, se los recomiendo lo vean, ustedes lo pueden googlear, o bueno, se los podemos pasar aquí, ustedes nada más le ponen Global Report 2017 ACNUR y sale. Bueno, ahí está el mapa de los principales focos de desplazamiento forzado en las Américas, ya les hablaba de Colombia, pero bueno, ahí está Venezuela también ya cada vez más presente y el norte de América Central. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay guerra en América Central? Histórica, o sea, en términos jurídicos, en términos de política internacional, no hay un conflicto armado oficialmente reconocido en estos países, en ningún país de América Latina. Sin embargo, como ya les decía, en las estadísticas, América Latina es la región en donde más gente muere con arma de fuego, en donde más tasa de homicidio hay. O sea, esto es algo que nos tiene que poner los pelos de punta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, ok, no hay una guerra, pero por otro lado es el continente más violento de todo el mundo? Bueno, es en gran medida causado por la violencia criminal organizada. Hay una convención muy interesante que yo les recomiendo también revisen, que es la Convención contra la lucha del crimen organizado transnacional, en donde se definió el crimen organizado transnacional como una amenaza a la seguridad de los países y en donde se establecieron ciertos conceptos sobre qué es el crimen organizado transnacional. Según los instrumentos internacionales principales, es el crimen organizado transnacional el principal agente, digamos, de inestabilidad social y política en América Latina. Y ya en términos de desplazamiento forzado, es el crimen organizado transnacional el que en los últimos años ha generado desplazamiento forzado, sobre todo en América Central. También hay un documento muy importante del ACNUR, que es la Declaración de Brasil del 2014, en donde por primera vez en la historia de la humanidad se reconoció que un actor no estatal criminal podía generar necesidades de protección internacional. ¿Esto qué quiere decir?
generar desplazamiento forzado. Es decir, que la gente tenga que salir por una situación completamente ajena a su voluntad. Eso fue en 2014. Que explica, bueno, aquí tenemos unos datos muy elocuentes, ¿no? Las tasas de homicidios, cómo han venido subiendo y bajando, pero sobre todo subiendo. Les doy este dato también bien demoledor. Según la Organización Mundial de la Salud, para que un país, digamos, se pueda decir que vive en una situación de relativa paz social, y no tiene un problema de violencia, la tasa de homicidios que la OMS recomienda se mantenga ahí como máximo es de 10 homicidios por 100.000 habitantes. Después la tasa de la OMS hace una estimación de 10 a 20 homicidios por 100.000 habitantes. Se habla de que hay una situación de violencia que hay que atenderse, pero aún situada dentro de los márgenes de lo manejable, aunque ya con preocupación. Y a partir de los 20 homicidios por 100.000 habitantes se considera que hay una epidemia de violencia. ¿Por qué epidemia de violencia? Porque la OMS considera que la violencia es un asunto de salud pública, como debería ser considerada en gran medida la violencia, ¿no? No como un tema de seguridad nacional, sino como un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque involucra pérdidas de vidas humanas y todo lo que tiene que ver con pérdidas de vidas humanas, pues le concierne a la salud. Bueno, 20 homicidios por 100.000 habitantes. Solo para darles una idea, ¿no? México actualmente está viviendo sus meses, y el año pasado lo fue, y este año pinta para hacerlo, el año más violento en la historia de este país, desde que hay registros estadísticos confiables sobre homicidios, desde hace 20 años. Bueno, la tasa de homicidios en México no supera los 20 homicidios por 100.000 habitantes, según las estimaciones que se pueden hacer, con base en la población total y los registros de mortalidad del INEGI o del Secretariado de Seguridad Pública de México. Bueno, imagínense, en El Salvador la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 2015 fue de 103 personas por 100.000 habitantes. Y bueno, bajó un poco en 2016 a 80 homicidios por 100.000 habitantes. Y en 2017 bajó también un poco, pero no bajó de 70 homicidios por 100.000 habitantes aproximadamente, 60 y tantos. En Honduras lo mismo. Es decir, aún con tasas que han bajado en los últimos 2 años en esos dos países, la tasa promedio de homicidios en ambos es de 60 homicidios por 100.000 habitantes. 3 veces más que México, que vive su año más violento desde que hay registros estadísticos. Esto se hace más dramático aún si nosotros consideramos la geografía de esos países. El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Es equivalente al estado mexicano de Hidalgo. Es decir, es un país muy pequeño, en donde las estructuras criminales tienen capacidad de persecución interna. Es decir, el desplazamiento interno no es una estrategia efectiva de sobrevivencia en países tan pequeños como El Salvador. Yo les pregunto, y les pongo este ejemplo, y me gustaría ahorita que estamos hablando de Centroamérica, si los colegas de Centroamérica tienen algún comentario, que lo puedan hacer, que están en el terreno, ¿no? Yo estoy hablando con base en los datos que tenemos, pero bueno, siempre es importante también enriquecer unos de sus experiencias. Imagínense ustedes que en México, en el estado de Hidalgo, tenemos que alguien lo está persiguiendo, un grupo criminal en su negocio, que tiene una tienda de abarrotes en Tula, y bueno, no alcanza ya, no logra ya pagar el derecho de piso, la extorsión, la vacuna, como se le llame, y tiene que salir de su país, o desea salir de su país por una situación de violencia forzada. Imagínense ustedes, ¿creen que esa persona dice, bueno, primero, antes de salir, vamos a intentar escondernos en otra ciudad? Bueno, esa persona que está siendo perseguida en Tula dice, pues le queda, bueno, irse a Pachuca o a Tulancingo. ¿Creen que ahí va a encontrar seguridad? ¿Creen que ahí no lo van a encontrar los actores criminales que lo están buscando? Definitivamente no. Es lo mismo en Centroamérica. Es lo mismo en El Salvador. Es decir, ¿sí? Ah, sí, a ver, ya nos van a hablar en Honduras. ¿Quieren decir algo los colegas de Honduras? A ver. Puse ahí. No, por pues. Bueno, aquí desde Honduras, ¿escuchan? Sí. Ah, ok, bien. Me parece curioso esto que está comentando compañero Emilio, en el sentido de que efectivamente
Algo que parece curioso de cómo se vive la violencia en Honduras, cuando se hablaba del concepto de que internacionalmente se considera violencia si era ejercida del Estado, en Honduras se percibe que las maras son un poder, o sea, realmente son un poder que puede ser comparado con el poder estatal, ¿verdad? Hay colonias, por ejemplo, en la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, zonas en las que los habitantes en el lugar donde yo trabajo me comentan de que cuando tienen un problema, por ejemplo, violencia sexual o algún robo dentro de la colonia, ellos prefieren ir con los jefes de las maras para que ellos resuelvan esa situación en vez de ir con autoridades estatales. Entonces se percibe realmente de que hay ciertas zonas donde las maras tienen más poder que el Estado y que incluso las patrullas policiales no pueden entrar a esas zonas, ¿verdad? Y son lugares que son bien cerca de la Cayó el sistema. Ok, gracias a Honduras, espero nos esté escuchando. Bueno, obviamente lo que pasa es la pérdida de la soberanía estatal, ¿no? Entonces eso dirán los politólogos al respecto. Es decir, el Estado pierde soberanía y se crean espacios sin gobernar, que siendo estrictos, son espacios que gobiernan estructuras paralelas, estructuras diferentes, en donde la soberanía se ejerce de otra manera. Y ahí es importante, ¿esto por qué es importante? Porque la violencia suele ser, en esos contextos, la herramienta para dirimir las disputas en situaciones en donde no hay un orden estatal vigente, centralizado y efectivo. ¿Cuál es la arena para dirimir las disputas en un estado que funcione normal? ¿Cuál es? ¿Qué es? La justicia. La ley, exactamente. La ley, es la justicia. Es digamos, lo que se concibe, digamos que nadie concibió que los estados iban a vivir todos en armonía y en paz, sino que obviamente concibieron que iba a haber disputas entre los ciudadanos y entre ciudadanos y autoridades. Por eso se creó el derecho y las leyes y la justicia. En estructuras paralelas, en estados en donde hay espacios sin gobernar, les decía, espacios en donde algunos politólogos denominan estados híbridos, es la violencia en la que dirime las disputas. Esto es en gran medida lo que explica que países como Honduras, El Salvador y Venezuela tengan altos niveles de violencia por la ausencia de un cuerpo de justicia efectivo. Espero logren ver algo de esta presentación, de esta gráfica, y si no, ustedes la verán cuando la tengan en su computadora y la podrán ver. La quise poner justo de este estudio de ayer, que es muy relevante, porque estos investigadores estadounidenses hacen un estudio muy riguroso, cuantitativo, de muertes por arma de fuego que pueden ser consideradas como homicidios en todo el mundo. Hicieron una base de datos de más de 150 países. Los dos países de arriba en donde su tasa de homicidios por 100.000 habitantes por arma de fuego, no homicidio total, sino por arma de fuego, más altos fueron Venezuela y El Salvador. Después Guatemala, Colombia y Honduras. Esto nos habla de que en Honduras hay una alta tasa de homicidios que se cometen sin arma de fuego, con otros medios. Pero bueno, en Honduras y en El Salvador es desproporcionado a los otros países las tasas de homicidio cometidas por armas de fuego. ¿Cómo se llama esa gráfica? Arriba Venezuela están hasta arriba. Es el índice de mortalidad por 100.000 habitantes por arma de fuego. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que les hablaba en el panorama regional de asilo? Bueno, pues ahí están las cifras. Básicamente hay más de 300.000 solicitudes de asilo en los últimos años en América del Norte y en América Central,
de personas provenientes de Centroamérica, sobre todo del norte de América Central, de Honduras, El Salvador y Guatemala, ya lo decía su compañero de Honduras y ya les comentaba yo, por la ausencia de estructuras estatales efectivas, por el accionar de las pandillas, sobre todo las maras 18 y 13, pero cada vez más grupos criminales y también del crimen organizado que no son propiamente pandillas. Hay una relación ahí muy compleja que no vamos a tocar en este momento, pero bueno, todos ellos generan desplazamiento forzado. Honduras, Guatemala y El Salvador son los 3 principales países. Ahí están las gráficas. Uno se imaginaría, ¿no? Y por eso la consideración inicial de la presentación de que es una situación inédita en la historia de la región. Uno diría, bueno, pues es migración y todo el mundo va a Estados Unidos. No es realmente ya la realidad, no es la realidad. Estamos viendo cada vez más desplazamiento sur-sur. Es decir, personas que de Centroamérica van, de Honduras, El Salvador y Guatemala, van a pedir la condición de refugiado a Costa Rica, a Belice, a Nicaragua, bueno, antes de la situación que estamos viendo ahora, y Panamá. Entonces, toda esta región está vista ya afectada cada vez más por la situación de la violencia generalizada, de la violencia en estos países. Voy a poner un videito para que tengamos como un poquito más de pedagogía. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está observando un importante aumento del número de personas que huyen de la violencia y la persecución en el norte de Centroamérica. Por lo menos, así lo manifestó recientemente en Ginebra, Suiza, la portavoz de esta agencia de Naciones Unidas, Aikaterini Katiri. A finales del 2017, en todo el mundo se habían registrado más de 294.000 personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes del norte de Centroamérica, un 58% más que en el año anterior y 6 veces más que a finales del 2011. Las solicitudes para obtener la condición de refugiado de personas de esta región del continente americano también se están incrementando en el resto del mundo. Entre el 2011 y el 2017 se presentaron 350.000 solicitudes de personas del Triángulo Norte Centroamericano en todo el mundo, y que solo en 2017 rondaron cerca de las 130.500 solicitudes. La gran mayoría de quienes huyen buscan protección en Belice, México y en Estados Unidos, y de manera creciente en Costa Rica y Panamá. Muchas son personas vulnerables como mujeres o niños no acompañados o separados de sus familias y que enfrentan violencia de género, aunado a las agresiones contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual. ACNUR hace un llamado a la comunidad internacional para que brinde protección y ayude a los países del norte de Centroamérica a abordar a su vez las causas primarias del desplazamiento forzado. Y bueno, eso en Centroamérica. Venezuela. Se estima que a lo largo de los últimos meses hay más de 300.000 solicitudes de asilo de Venezuela en la región. Esto quiere decir que también, bueno, antes de pasar a Venezuela, porque para no perder un poco la geografía, los compañeros de Honduras tienen un comentario. ¿Podemos conectarnos otra vez? Sí, adelante. Buenas tardes, sí, agradeciendo un poco el espacio y planteándonos desde lo que es la realidad en el tema de violencia. Para nosotros es importante también trasladar a ustedes las realidades que se viven dentro de lo que son las comunidades campesinas, lo que históricamente ya por más de 10 años ha vivido la comunidad del Bajo Aguán, Copamarca, con la pérdida del tutelaje de sus tierras, la vinculación del Estado en contra de estas poblaciones. Personalmente tuvimos la oportunidad de compartir trabajo psicosocial más que todo con las comunidades de Guadalupe Garney, comunidades a las cuales entran el Estado como tal a despojar a estas poblaciones que tienen años de estar viviendo ahí en contraposición con lo que son pues los testaferros dentro de Honduras. Nosotros vivimos 2 realidades alternas y que de alguna manera se van mancomunando con el tiempo. Vivimos esa violencia criminal e institucionalizada desde los espacios más urbanísticos de Honduras,
pero todo lo que es el interior del país pasa mucho también por el tema de las tierras, lo que son la minería a cielo abierto, que ha venido también a causar mucha muerte, mucha devastación y sobre todo la persecución de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del territorio, la población garífuna y afrodescendiente, que ha sido retirada completamente de sus territorios para dar lugar a complejos urbanísticos donde durante hace un tiempo hacíamos pues a forma de risa, ¿verdad? Y de broma, porque el hondureño ha terminado de aceptar esas fatalidades de la comedia, que en uno de esos lugares donde retiraron a nuestras poblaciones y hemos perdido defensoras como Berta Cáceres y Janet Caguas, costaba 300 lempiras una baleada, que es la realidad de lo que comemos la mayoría de los hondureños y hondureñas, que no tenemos posibilidades de encontrar un empleo, ¿verdad? Entonces, era como destacar que si bien es cierto, vivimos mucho lo que es la violencia criminalizada, institucionalizada desde los espacios estatales, también desde los espacios estatales en el interior del país, las comunidades campesinas, afrodescendientes, las comunidades lencas también sufren persecución, muerte y el abandono, ¿verdad?, por parte del Estado ante estas realidades cuando están queriendo socavar su historia ancestral. Muchísimas gracias por el comentario. En efecto, las personas desplazadas por los megaproyectos o perseguidas por el activismo en materia de derechos humanos, derechos ambientales, son también víctimas de desplazamiento forzado. Esto se ha tomado en cuenta por el ACNUR. De hecho, si ustedes revisan algo que les recomiendo hacer, el documento de directrices de elegibilidad de personas provenientes de Honduras, el ACNUR, así lo buscan ustedes, o también se los podemos hacer llegar a través del diplomado. Ok, bueno, son las directrices. Bueno, ustedes verán cuáles son los principales perfiles. Es fruto de una investigación que se ha hecho en terreno y, digamos, todo un análisis muy detallado sobre el país. Verán cuáles son los principales perfiles de personas que han sufrido desplazamiento forzado, y uno de las categorías que se toma en cuenta es justamente grupos indígenas, sobre todo en Honduras, que es un país en Guatemala, en donde hay más población indígena que, por ejemplo, El Salvador, que es un país muy mestizo, en grupos de personas que han perdido la vida o han sido perseguidos por su activismo, en situaciones de, por ejemplo, el Bajo Habana. Hay una investigación de Human Rights Watch muy importante al respecto, ¿no? Cómo se ha llevado a una violencia muy fuerte en contra de estas personas, tanto defensores de los derechos de la tierra y de las comunidades, como los miembros de la comunidad misma. Entonces, pues sí, agradezco mucho el comentario, ¿no? En Honduras, además de esta violencia urbana, de las pandillas, que podemos ver nosotros sobre todo en las ciudades principales de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, bueno, también está este tipo de violencia en zonas rurales. Muy bien, Centroamérica. Eso fue Centroamérica. Ahora vamos con Venezuela. Unos datos de Venezuela. Bueno, les hablaba, ¿no? Según las cifras que los gobiernos le hacen llegar a la ONU, a finales de julio había 300,000 solicitantes de asilo en los diversos países de la región. Solicitantes de asilo. Esto no quiere decir que son personas que no han salido de Venezuela por la situación. Por ejemplo, les voy a poner el caso de Colombia. Colombia es el país que actualmente más venezolanos está recibiendo. Sin embargo, en términos jurídicos, ellos, la mayoría, no solicitan asilo en Colombia, sino que tienen otra forma de alternativa de estancia. Si nosotros ahí contáramos los venezolanos que han salido y que están en un contexto que no están solicitando asilo, en Colombia hay casi 200,000 personas en ese supuesto, muy cerca del número del total de solicitudes de asilo. Se estima que en los últimos 5 años en Venezuela han salido más de 2 millones de venezolanos de su país. Es una cifra importante si tomamos en cuenta que el país tiene 25 millones de habitantes. Es decir, más de 2 millones de habitantes, bueno, casi el 10% de población ha salido de ese país. Entonces, es una cifra realmente importante. Sobre todo en los últimos 24 meses la situación se ha agravado muchísimo. Ustedes pueden ver la gráfica, como 2013
14 y 15 son años pues con desplazamiento muy bajo, pero como 2016, 2017, 2018 ya se acentúa mucho. Los países principales en donde en donde los venezolanos solicitan asilo, pues es sobre todo Estados Unidos, Brasil, Perú, España, Panamá, Costa Rica. Pero bueno, si nosotros vemos, fíjense que esta está ya, como esto va avanzando muy rápido, si nosotros vemos las cifras de los últimos, no recuerdo ver la cuenta, si nosotros ponemos las cifras de finales de junio, Perú ya es el primer país que tiene solicitudes de asilo de venezolanos. Perú, luego Estados Unidos, Brasil, España, Panamá, Costa Rica y México cada vez más también. Esta sí está más actualizada, es lo que les hablaba de las otras formas alternativas de estancia, en donde Colombia tiene casi 200.000 personas, Chile casi 100.000, Ecuador 83.000, Argentina 77.000. De hecho, la situación en Chile ha causado tanta preocupación que una consultora global que mide temas de migración a lo largo del mundo hizo una pregunta de cuál creían que era el tema más importante de mayor preocupación en su país. Entonces, esta consultora saca esta estadística de los países, ¿no? El país que mayor porcentaje mencionó que era la migración, uno de sus principales temas de mayor preocupación fue Alemania. Chile quedó en tercer lugar, ¿no? Imagínense, México, el 2% de la gente dijo que era la migración. En Chile, el 40% de la gente entrevistada dijo que el principal problema que enfrentaba a su país era la migración. Sobre todo, uno se imaginará, ¿qué pasa en Chile? No, bueno, pues está pasando de que están llegando muchos venezolanos, que el país no había estado acostumbrado a recibir tanta población. Exacto. Sobre todo por un tema sobre todo de historia, ¿no? Es un país más que nada expulsor. Lo mismo que Venezuela. Venezuela tradicionalmente había sido un país receptor de personas, sobre todo de Colombia. Y actualmente lo veo yo cuando platico con las personas venezolanas con las que trabajamos, es que nos dicen, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, no tenemos una infraestructura como los mexicanos, como los centroamericanos, como otras personas que están acostumbradas a migrar, los colombianos. No, nosotros no nos teníamos que haber, no nos salíamos, no migrábamos tanto. Entonces, bueno, es el mismo fenómeno en Colombia, al revés, digámoslo así. O sea, Colombia ha sido tradicionalmente un país de desplazamiento forzado interno, pero nunca ha recibido una oleada de migración de diferentes países, bueno, hasta que yo recuerdo, y de repente hoy en día, bueno, tú llegas a Bogotá y Bogotá está llena de venezolanos. Hace 2 años era Bogotá nada más, que yo le veía el sentido porque era el punto donde está el terminal de transporte, los aeropuertos y son lugares. Pero de repente hoy en día en Colombia, si tú vas incluso a regiones que no, o sea, las más chiquitas, ahí también hay venezolanos. Eso es un fenómeno, yo por lo menos que fui el año pasado, en regiones que yo decía, ¿qué hace un venezolano aquí tan lejos? Y ya está en todo el país. Pero nunca Colombia ha estado recibiendo tanta gente. O sea, yo nunca me acuerdo en toda mi historia haber visto tanta gente, ni siquiera turistas, porque teníamos un problema de conflicto interno y ni siquiera recibíamos turistas. Pero de repente ahora también Colombia o sea, no hay cómo atender tanta gente y se ve ya como fuera de todas las bases para atender a tantos venezolanos, por lo menos. Sí, vemos que bueno, esto ha generado preocupación en los gobiernos y bueno, pues la situación no terminará pronto, lo que queremos. Y bueno, toda esta situación regional, ¿cómo se aterriza en México? ¿No? A ver, antes de estas citas muy emblemáticas de personas, de líderes que han reconocido este tema, les voy a exponer desde nuestro punto de vista cuál ha sido un poco la narrativa de México. México es un país difícilmente, no hay muchos en el mundo que comparten esta similitud, pero México, digamos que puede decirse que es un país en donde la migración es un rasgo del ADN institucional, y cultural y social, tanto como migración de origen, migración de destino, de tránsito y de retorno. En México enfrentó primero digamos que se concibe a sí mismo el país como un país emisor, permítanme la palabra, ¿no? Como un país que genera personas en situación de movilidad humana.
O sea, 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, con descendientes, estamos hablando de que son 30 millones de personas mexicanas las que están en Estados Unidos. Después, en la década, esta migración empezó desde el programa Bracero en los años 40, se acentuó mucho, sobre todo en los años 80, pero sobre todo en los años 90, principios de los 2000, en donde por año llegaban millones de mexicanos de Estados Unidos. No tengo una gráfica acá, eso es algo muy conocido a nivel de, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Cómo los mexicanos en Estados Unidos en las últimas décadas subieron de manera exponencial. Ahora, en los últimos años, y por eso hay que cambiarnos el chip, o no cambiarlo, más bien meterle más información al chip. En los últimos años se ha cambiado este panorama. Ya no es México más este país que solamente manda gente a Estados Unidos, sino es un país en el que, ojo, cada vez más mexicanos regresan de Estados Unidos a México, ¿no? O sea, hay un dato muy famoso, este concepto de la migración cero, pues de saldo cero, en el que ya se entabló y en el que de hecho ya superaron los mexicanos regresando a México de Estados Unidos que los mexicanos yendo a Estados Unidos, ¿no? Pero también México es un país de tránsito. Eso sí, históricamente ha sido un país de tránsito, sobre todo en los últimos años, los años 90 y 2000, en donde Centroamérica, al ver la válvula que representaba la economía estadounidense, bueno, pues comenzó a migrar de manera también muy importante. Y también tenemos esta experiencia de las guerras centroamericanas, los conflictos armados de los 80, en donde hubo refugiados, en donde hubo desplazamientos masivos de población. Y bueno, se concibió después esta narrativa de México como un país de tránsito, ¿sí? Cierto, como un país en el que al año pasan decenas de miles, podemos decir cientos de miles, de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Bueno, a esa narrativa del origen, del retorno y del tránsito se añade una narrativa que, si bien es cierto, en términos numéricos aún no empata a las primeras narrativas, es cada vez más importante y no podemos dejar de mencionarla, que es México como un país de destino, como un país de acogida, como un país de receptor de personas migrantes o refugiadas en situación de movilidad. Y lo que nos importa a nosotros es resaltar el destino, o sea, México como un país de destino de personas migrantes forzadas, es decir, refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado. Y me gusta esta cita, independientemente del tema institucional y todo lo que ustedes quieran, pero que encapsula y engloba la realidad, que nos puede a nosotros dar un poquito de luz sobre cómo se concibe ya en altas esferas de instituciones importantes el tema de la migración forzada. Ustedes saben, el año pasado vino el Papa Francisco, en 2016, bueno, ya no pasado, hace 2, y en Ciudad Juárez dio una homilía muy elocuente sobre temas sociales, en donde tocó el tema de la migración. Y ustedes pueden ver ahí en la cita, en donde se reconoce que la situación de migración en la región no es más una situación de migración económica en el corte tradicional de la migración laboral, sino que es cada vez más una situación de desplazamiento forzado. Ustedes lo pueden ver, las palabras son elocuentes, dice esta crisis, cito, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por hombres, nombres, y por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, y aquí estas palabras importantes, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Frente a tantos, y otro también, una noción importante, frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. No solo sufren la violencia, sino que además tienen que sufrir todas formas de la pobreza, sino que además tienen que sufrir todas formas de violencia, ¿no? Entonces, ahí esta síntesis de situación. Y después, del otro lado, del Estado, ¿no? Algo que había costado trabajo aceptarlo, algo que había generado ciertas resistencias al interior de la Administración Pública Federal. Bueno, en los más altos niveles se hace explícito el reconocimiento de que en México personas que salen de Centroamérica por la violencia pueden y desean asentarse. Es decir, ver a México como un país de destino. Y lo dice el presidente en la cumbre de líderes sobre refugiados, que se hizo pues, tratando de poner
medidas sobre la mesa ante la situación de desplazamiento forzado en el mundo, se hizo esta cumbre, fue el presidente Peña y dijo, en Centroamérica la violencia generada por el crimen organizado está desplazando a comunidades enteras, obligando a miles de personas a abandonar sus países. Después, todas las cifras que da, bueno, son ya desactualizadas. De hecho, en 2016, aunque ya el aumento era importante, pues no es lo que es actualmente y en 2017. Ahora veremos las cifras. Las cifras. Casi 15.000 solicitudes de la condición de refugiado en 2017. La mayoría de Centroamérica y de Venezuela. Vemos este aumento exponencial. Si nosotros hacemos el crecimiento porcentual de 2011 a la fecha, vemos que las solicitudes de asilo en el país han aumentado en más de 1000%. 2018, ¿cómo vamos? Bueno, antes de pasar a 2018, vamos 10.000 solicitudes de la condición de refugiado al corte de junio, en los primeros 6 meses. Esto quiere decir que el 2016 México va a terminar con más de 20.000 solicitudes de la condición de refugiado en México. No había habido antes estas cifras. Para tener rastros o nociones de tanta gente viniendo a México a pedir la condición de refugiado, tendríamos que remontarnos a la experiencia centroamericana de los años 80, en donde decenas de miles de nicaragüenses, salvo algunos guatemaltecos, llegaron a México por las guerras civiles que los aquejaban en esos momentos. ¿Cómo te explicas que elijan México como ciudad de destino? Hay varias... Digamos, porque de que no es un país en paz, ¿no? Bueno, hay varias explicaciones. Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geográfico, antropológico, jurídico, económico. Le voy a decir ahorita la perspectiva más sociológica y antropológica. Sí, México es violento, sí, pero estadísticamente no se compara en lo absoluto a Centroamérica. Ahora, un tema psicosocial en los centroamericanos es la normalización de la violencia. Digamos que para un mexicano de una ciudad que no es la más violenta del mundo, Ciudad de México, de hecho, la capital del mundo subdesarrollado, relativamente con niveles de estabilidad pasables, pues si va a otro país, como por ejemplo una ciudad, no sé, vamos a decir Caracas o algo así, pues se va a escandalizar absolutamente, ¿no? Porque digamos que hay una normalización de la violencia menos arraigada que la que tienen los centroamericanos, ¿no? Por así decirlo, están dispuestos a vivir en contextos en donde saben o leen noticias o incluso les ha pasado alguna situación de inseguridad, pero que ellos, al compararla con la situación de persecución individual que vivían en su país de origen, deciden pasarla de lado, ¿no? Esa es una variable más desde una perspectiva antropológica, sociológica, la normalización de la violencia, que nosotros la vemos a diario en nuestro trabajo con las personas refugiadas, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos grupos focales, cuando les preguntamos cómo se sienten, cuando les preguntamos cómo perciben la situación de seguridad en su comunidad de acogida, y dicen, vemos violencia, vemos que ha pasado algo, pero nada se compara con el infierno con el que vivíamos en San Pedro Sula o en San Salvador. Y también hay de lugares a lugares, ¿no? Una cosa es vivir en Saltillo, en donde el índice de violencia es similar a Argentina, a Uruguay, a Chile, u otra cosa es vivir, no sé, en Acapulco, en donde el índice de violencia, bueno, pues es similar al de Venezuela. Entonces, la mayoría de ellos tratan de asentarse en regiones en donde no haya tanta violencia criminal. Por ejemplo, Chiapas no es uno de los estados más violentos del país en términos de estadística, y es en donde más del 60% de las personas de Centroamérica viven, ¿no? Entonces, bueno, hay que también tomar en cuenta y aquí ya paso como al término, a la explicación o a la variable geográfica, ¿no? Le hablaba primero de la variable antropológica y luego la variable geográfica. Si todos los centroamericanos se asentaran en Tamaulipas, bueno, pues obviamente estaríamos viviendo una situación diferente en sus nociones, en sus percepciones, porque bueno, pues es una situación en un estado en donde hay índices de violencia, pues que se acercan a los que hay en Centroamérica. Pero, le repito, se asientan en Tabasco, se asientan en Chiapas, y muchos que están ya cada vez subiendo más, sobre todo al centro y al norte, bueno, encuentran que las ciudades en donde viven no son tan violentas. Ahora, otra variable que es más de corte geopolítico.
sí ha impactado considerablemente las políticas migratorias de la nueva administración de Estados Unidos. Sí ha impactado en las opciones de viaje de las personas centroamericanas. Y les voy a poner un ejemplo. En el año 2016, qué lástima que ya tampoco me dio tiempo de meter el dato aquí en gráfica, pero se los digo. Ustedes pueden consultar el estudio de la red de albergue de migrantes de la red ODEM, ¿no? Que nunca sé qué quiere decir exactamente, pero bueno. La red de documentación. La red de documentación de migrantes, migratoria, bueno. Es una red de más de 20 organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en torno a la Iglesia Católica sobre todo, pero no necesariamente, en donde tienen una base de datos en donde registran biodata, biométricos y todo lo que tiene que ver con motivo de salida, lugar al que van, género, edad, bueno, todos los datos principales, y han sacado informes de 2014. En el informe del 2017, del 2016, el 60% de la gente dijo que quiere ir a Estados Unidos, ¿no? De México solo hablaron de que aproximadamente el 20% quería llegar a México, ¿no? De los centroamericanos. Todos querían ir a Estados Unidos, la mayoría. En este informe que se acaba de publicar, la cifra de personas que quieren quedarse en México se duplicó. Digo, no es exacta la cifra que le voy a dar, pero aproximadamente subió a más de 38% aproximadamente, ¿no? De 20 a 38%, por así decirlo. Y Estados Unidos bajó de 68% como a 50%. Es decir, cada vez más. Imagínense ustedes en términos porcentuales. Estamos hablando de decenas de miles de personas. El 30, casi 40% de esa población que quiere quedarse en México son números ya muy considerables. Ese es un dato. Otro dato que tenemos. La oficina de ACNUR en Petén, tenemos una oficina de ACNUR en Petén, hace esta misma medición. Pregunta cuántas personas quieren ir a Estados Unidos y cuántas personas quieren quedarse en México. Bueno, en la medición del 2017, más del 50% dijo que quería llegar a Estados Unidos y menos del 30% dijo que quería llegar a México. En la medición reciente del 2018, el porcentaje se invirtió. Más del 50% dijo que quería llegar a México y el 38% aproximadamente dijo que quería llegar a Estados Unidos. Es decir, ha tenido un impacto real la situación de la política migratoria de la administración del presidente Trump. Entonces, bueno, esto es también una parte importante de la explicación. Y otra que es muy real y muy a tono con lo que es el desplazamiento forzado, es que la gente está buscando salir, la gente está buscando protección, no ha elegido un destino. El proceso migratorio tradicional, los migrantólogos lo saben muy bien, ¿no? La gente que se especializa en migración, habla de la elección, de la decisión, de la elección previa del país de destino o del país de la ciudad de destino a la que se va como una característica principal de la migración laboral, de la migración voluntaria o de la migración por vínculos familiares o por redes sociales, ¿no? Esta idea, esta teoría de las redes sociales como una de las principales explicaciones de por qué las personas se van a cierto lugar. Entonces las personas, por ejemplo de México, entonces todo el mundo se quiso poner a ver, oigan, ¿por qué hay tantos mexicanos en San Francisco? ¿Por qué hay tantos mexicanos en Los Ángeles? ¿Por qué hay tantos mexicanos bueno, hasta más detallado, ¿por qué hay tantos poblanos en Los Ángeles? ¿Y por qué hay tanto michoacano en San Francisco? ¿Por qué no hay tanto michoacano en Texas, sino más en California? Entonces los estudiosos dijeron, bueno, son las redes sociales. O sea, esta gente sale de su lugar, de su comunidad, sabiendo que va a llegar a San Francisco, sabiendo que el poblano, sabiendo que va a llegar a Nueva York. En Centroamérica eso ya no aplica. O sea, la lógica del desplazamiento forzado echa por la borda todas esas teorías de redes sociales, de reunificación familiar o de la economía no clásica, de decir, voy a donde hay más trabajo. ¿Dónde hay más trabajo? En tal condado de Texas. Bueno, me voy a Houston. No, simple y sencillamente es migración forzada. Salgo a donde pueda yo llegar. El instinto natural y además por geografía es hacia el norte, van hacia el norte y en el trayecto deciden y se asientan, encuentran cierto refugio, ven la opción de pedir la condición de refugiado en México y se asientan. Entonces, son todas estas variables, no es una nada más, sino son todas estas variables las que explican que México cada vez se vea como un país de destino. Y otra más, la situación económica de México, si bien es cierto no es la más favorable a nivel global, sí es mejor que la situación en Centroamérica.
Además, México es la 15ª economía mundial, ¿no? Hay regiones del país, no necesariamente el sureste, Chiapas o Tabasco o Veracruz, pero sí Nuevo León, Coahuila y Sonora y Baja California, en donde hay muchas oportunidades de empleo. El año pasado, un índice de Estados Unidos, ya no recuerdo exactamente cuál, pero es muy famoso en términos de finanzas, designó a Saltillo como la ciudad más pujante en términos económicos de toda América Latina. Es decir, Saltillo, la ciudad con más oportunidades de trabajo, de industria. Hay miles de vacantes en Saltillo y también en Nuevo León. Ustedes pueden ver, las oportunidades de empleo son importantes. O sea, la tasa de desempleo en esos países es diametralmente opuesta a la tasa de desempleo en las comunidades de ellas, de donde salen ellos. Entonces, bueno, ellos, de verdad, o sea, cuando platica uno con ellos, ellos tienen en su mente Tijuana, Monterrey, Saltillo, ellos ya te dicen esas ciudades, ¿no? Cuando llegan y dicen, no, porque es que, no, Estados Unidos no, está muy difícil, o no vamos a pasar, estamos huyendo, pero bueno, aquí en Chiapas, bueno, la situación no nos es tan sencilla, tan favorable, pero cuando uno dice, bueno, ¿a dónde te gustaría irte? Ya no dice la mayoría, Nueva York, ya empiezan a mencionar y a ver estas ciudades del norte industriales como un posible destino, ¿no? Entonces, bueno. Y hay una carga histórica sí, que me parece importante, solo abonando a lo que tú comentas, porque yo creo que México tiene, digamos, inscrito en su historia la recepción, ¿no? Y el estado de desarrollo, ¿no? Tenemos comunidades españolas, alemanas, ¿no? Francesas, en diferentes periodos históricos, ¿no? De 1870 para acá, han ido instalando como esa creencia de un país en desarrollo, a pesar, y si trabajas te va bien, digamos, era como el lema como de estos españoles y de esta hispanidad, ¿no? Ajá. Entonces sí creo que en esa creencia también histórica, pues sí, ves la posibilidad y es cierto. Claro, totalmente, ¿no? Bueno, pues son muchos factores, todo para decir que sí, que México es un país visto, un país de destino para Centroamérica y para Venezuela. Y bueno, aquí las nacionalidades, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cómo ha evolucionado, pues primero a ser un compuesto de varias nacionalidades, 2013, luego 2015 a ser pues de todo tipo de nacionalidades, sobre todo Centroamérica, y ya 2017 es básicamente, predominan 3, Honduras, El Salvador y Venezuela. Y bueno, todo esto les estoy diciendo y todo esto tiene un sustento, ¿no? No es sacado de la mano. Ha habido en los últimos años varios estudios, yo les recomiendo echarles un ojo. Está la encuesta de la frontera sur, la encuesta de la EMIT de 2016-2017. Está el estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la encuesta en albergues de 2017. Está también estudios que ha hecho el ACNUR, Arrancados de Raíz o Children Run. O está el estudio que ha hecho CONAPO sobre los niños y niñas no acompañados, en donde ha preguntado cuáles son las causas de salida. ¿Por qué está llegando la gente? ¿Qué está saliendo? También un poco para combatir esta narrativa de que todos son migrantes o de que todos van de paso, ¿no? Esta idea que se ha arraigado en muchas autoridades mexicanas, ¿no? De, no, pues aquí para qué piden asilo, si van de paso, o no se van a quedar, o no hay que apoyarlos, se van a 2 días y se van a ir, ¿no? O sea, como esta narrativa que ha ralentizado, pues, ha hecho muy lento el trabajo humanitario, o sea, el proceso de consolidación de las capacidades institucionales de todos los actores involucrados en este tema. Digamos que esta narrativa persistente del tránsito lo ha limitado, ¿no? O sea, no lo ha permitido que se explaye en todo su esplendor, a pesar de que en los últimos meses, bueno, ya ha habido cada vez más, unos 2 años, siendo más justos, pues cada vez una noción más clara de que pues hay una situación de asilo en México. Bueno, estos estudios ahí están, ustedes pueden ver la gráfica, es una gráfica muy sencilla de dispersión, donde pues la mayoría de las personas que deciden salir de Honduras y El Salvador, un porcentaje cada vez más considerable, lo hacen por una situación de violencia e inseguridad, ¿no? Y aquí, bueno, pues esta gráfica de la CNDH, en donde esta gráfica que se hizo, bueno, que está en la encuesta nacional de personas migrantes en tránsito, en donde, fíjense nada más, ¿no? O sea, las mujeres, el 46% de las mujeres entrevistadas dijeron que se iban por una situación de violencia, el 32% por motivos económicos.
Los hombres, el 51% por motivos económicos, pero el 37% por inseguridad y violencia. O sea, datos cada vez más contundentes de la situación del desplazamiento forzado por la violencia. Bueno, ¿y qué pasa, no? Y aquí ya voy a empezar a ser un poquito más técnico, un poquito más operativo en términos de lo que pasa en la vida real, cómo se habla, cómo funciona la ley. A ver, aquí en México, el procedimiento, así se llama, el procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, lo realiza la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto está establecido en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político del 2014, es la reforma del 2014, aunque la ley original es del 2011, se llamaba en 2011 solamente Ley de Refugiados y Protección Complementaria. Entonces, es la COMAR la que hace el procedimiento de la condición de refugiado en México. Porcentajes. La tasa de reconocimiento se refiere a el porcentaje de personas que son reconocidas, al porcentaje de personas que concluyen su procedimiento y que son reconocidas. Un parámetro de cómo es que la situación ha evolucionado y cómo es que vivimos cada vez más un tema de asilo en México es la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado. En 2014, como ustedes pueden ver en esa gráfica, teníamos una tasa de reconocimiento de 35%, de 39%. ¿no? Actualmente, en 2017, tenemos una tasa de 63% de reconocimiento de la condición de refugiado. Por nacionalidades, el porcentaje es más o menos similar. Tenemos que Centroamérica, la tasa de reconocimiento en 2014 era aproximadamente de 35-40% y en 2017, en promedio, alcanzó un 58-60%. Es decir, en los últimos años, la COMAR ha aumentado su capacidad de reconocimiento de las peticiones de asilo. Estas son estadísticas. Yo sé que hay casos en donde ha habido un caso concreto de asilo y no ha sido reconocido. Lo sabemos. Esto es algo que ha pasado y esto es algo que quizá una observación que podrían hacer las organizaciones de la sociedad civil con las que colabora el ACNUR. Sin embargo, los datos globales, la estadística completa, la pintura completa, nos habla de que la COMAR ha mejorado su tasa de reconocimiento de la condición de refugiado en los últimos 3 años. ¿Qué ha mejorado también en términos globales? Ha mejorado el porcentaje de personas que terminan el procedimiento, que es otro de los parámetros para justificar la noción de que México es un país de asilo. Porque la contranarrativa puede decir, no, es que solamente piden asilo porque quieren un poco de respiro para que no los deporten, porque por ley no los pueden deportar. Ahora veremos este tema de qué dice la ley. Pero cuando una persona pide la condición de refugiado por ley, no puede ser deportado. Entonces, esta contranarrativa dice, no, hay muchas más peticiones de asilo porque no quieren que los deporte, porque ya se dieron cuenta de que pueden abusar del sistema y de que si piden la condición de refugiado no los van a deportar, e incluso los van a sacar de las situaciones migratorias, lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos nosotros contraatacar esa narrativa? Exponiéndoles este dato, de que en 2014 el porcentaje de personas que abandonaban y desistían del procedimiento era de 35%. Y en 2017 el porcentaje de personas que abandonaron y desistieron del procedimiento fue de 16.4%. Esto nos está hablando de que la gente se está quedando a terminar sus procedimientos. Y no son procedimientos de una semana, o de un día, o de un mes. Son procedimientos que la ley establece que son de 3 meses, y sin embargo, debido a la carga de trabajo que tiene la COMAR, las escasas capacidades que tiene para hacer frente a todas las solicitudes de asilo, el procedimiento se ha aumentado a 5, casi 6 meses. Y aún así, la mayoría de las personas desean permanecer en el procedimiento.
y esperar a que les den una respuesta, ya sea positiva o negativa. Entonces, bueno, muy importante tener en cuenta estos datos, porque les repito, son la herramienta principal que los que estamos defendiendo la idea, o no la idea, la realidad de que México es un país de destino, pueden exponer cuando escuchamos estas narrativas de que quieren abusar del sistema de asilo, de que lo que quieren es llegar a Estados Unidos, de que son migrantes en tránsito, todas estas narrativas que intentan oscurecer esta realidad. Muy bien. Pero no todo es color de rosa, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que la Comar, bueno, vamos a decirlo en términos más generales, el sistema de asilo en México necesita ser fortalecido. El sistema de asilo en México podría procesar 500 o 1000 solicitudes de manera, decirlo por así decirlo, tranquila, de manera relajada. ¿Cuánto, perdón? Un aproximado, 500 o 1000 solicitudes de una manera muy sencilla. A esos números estaban acostumbrados la Comar cuando nació la Comar en el año 2000, a procesar 500, 1000, 1500, máximo 2000. No estaban acostumbrados a procesar 15,000 solicitudes de asilo. Y ahora llevamos 10,000 y vamos a terminar con 20,000 solicitudes de asilo. Ahora imagínense, y ustedes pueden ver, esta es estadística pública. El 50% de los procedimientos de asilo del 2017 están pendientes por resolver. Digo, ya los han ido resueltos en este año. Pero a finales de 2017, la Comar no terminaba de resolver el 50% de los procedimientos de asilo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una necesidad de fortalecer el sistema de asilo en México y es una de las principales asignaturas con las que está trabajando el ACNUR y sus socios principales, ¿no? Y una cuestión para tener más en cuenta de qué es lo que les estoy hablando. Estamos hablando mucho de la realidad, pero bueno, vamos a ver, ya que nos lo digan ellos mismos, qué es lo que está pasando ahí. El impuesto de guerra. Se acercó una muchacha y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le digo, es que la verdad, yo ando aquí, no sé para dónde ir, no sé para dónde voy, y ando con mi hijo, y lo que me duele es verlo a él ahí, él lloraba, que me decía que tenía hambre. Me golpeaban igual, me gritaban groserías, luego que el impuesto de guerra, yo no sabía que tenía que pagar impuesto de guerra. Lo único que le pedía a Dios fue que no se abriera la puerta, el niño bien asustado, el niño me gritaba, mami, llorando. Yo sé que si yo abría la puerta me podían ultrajarme a mí, o me le podían hacer daño al niño, solamente para cobrarse lo que es el impuesto de guerra. Entonces no tuve de otra opción, le pedí tanto a Dios que se fueran ellos y tomé una mochila, eché lo que pude y salí. Yo salí a las 3 de la mañana, salí, me escondí en esa caseta, el niño tenía bastante frío, entonces estaba esperando a que pasara el primer autobús a esa hora. Solamente pensé en salvarle la vida a mi hijo, porque tenía miedo a que se cobraran con él o conmigo, que me podían, ellos cuando les deben el impuesto de guerra, ellos a veces, si son mujeres, las ultrajan o las hacen sus mujeres para que, entonces, la verdad yo quería eso. Yo he trabajado muy duro para que al final me pase eso. La verdad que me he sentido muy bien aquí. Hay veces que me preguntan, ¿vas para arriba? Yo les digo la verdad que yo no tengo sueño americano. Yo no decidí estar aquí. Yo lo hice porque
tenía que salir. En estos caminos, la verdad que se sufre bastante. Aquí les dan donde pueden descansar, comida. Ellos cuando vienen, yo siempre he escuchado que dicen gracias a estos albergues uno tiene donde descansar, donde pueden estar seguros sin que vayan a agarrarlos. Bueno, pues algunos de los perfiles pues ya había hablado un poco antes, ¿no? Adultos, familias, sobre todo por despojo de propiedades, por amenazas, por la desaparición de personas, por extorsión, ¿no? En 2016 la Cámara de Comercio de Honduras mencionó que más del 80% de los comercios en las ciudades pagaban el derecho de piso a las pandillas. Fíjense, es más de 80%. O sea, eso quiere decir que, bueno, pues la extorsión es uno de los principales flagelos que azota a la sociedad hondureña y salvadoreña, que por lo cual, pues, la mayoría de las personas serían obligadas a huir porque, pues, hay una cultura rampante de la muerte en esos lugares, en donde por cantidades ínfimas los pandilleros o los grupos criminales, pues, pueden exterminar a toda una familia. Yo les recomiendo que lean un documental, un reportaje de un reportero salvadoreño buenísimo que se llama Oscar Martínez, que se llama Mafia de Pobres. Así ustedes googleenlo en New York Times, Mafia de Pobres, Mafia de Pobres, está en el New York Times. Es un documental, es una investigación de terreno. El señor es una de las personas que más saben del tema, que habla sobre cómo por $10, si un chofer de la ruta de San Salvador, que también son víctimas de extorsión, se niega a pagarlo, pues lo matan. Entonces está muy bien documentado ese reportaje de Oscar Martínez, que es, yo creo que uno de los principales periodistas del país y que pues más sabe explicar la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están un poquito los perfiles. Las niñas, niños y adolescentes, bueno, también son personas que han tenido una noción o una realidad muy complicada. Bueno, otro dato muy impresionante, ¿no? UNICEF, en su reporte del año 2016, su reporte global de violencia infantil, estableció, con base en estadísticas nacionales, que el país en donde la niñez era más insegura, en donde más violencia contra la niñez había, imagínense, por encima de contextos armados, era El Salvador. O sea, esto es un dato de UNICEF, ¿no? Es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Por el reclutamiento forzoso en las pandillas, las mujeres quieren ser parejas, bueno, los pandilleros quieren que ellas sean sus parejas, y esto es un proceso forzoso. Testigos de crímenes que son también, y ellos, bueno, también son a veces tratados con fines de explotación sexual. También, obviamente, los grupos de LGBT, ¿no? Los grupos, las personas trans que viven una situación también de transfobia muy fuerte en sus países de origen. ¿Qué no hacen? A las 6. ¿A las 6? Ok. ¿También a las 6 o ya lo quieren hacer? Pues más bien tú. Es que ahorita ya voy a entrar mucho a la parte legal. Entonces, bueno, hay todo un pool de preguntas que me han hecho. A ver, una vez. Va. Preguntas. Entonces, pues ya hablen ustedes y pregúntenme. Bueno, pues aquí le ganaron tiempo al tiempo, entonces me fueron mandando. ¿Tienen preguntas acá? Yo tengo una. A ver, acá. ¿Cómo está siendo la relación de las embajadas, especialmente Honduras, Guatemala, El Salvador, en las embajadas en México y cómo están trabajando? Porque yo todos los días paso a comprar mi café junto a la embajada de Honduras
y es impresionante. En la Condesa. En la Condesa, en Alfonso Reyes. Y ayer ya me paré como a platicar con algunos, ya veo si son familias. Estoy haciendo, digamos que mi estudio de mercado, desde mis posibilidades y con mi perspectiva sistémica como terapeuta. ¿Usted es terapeuta? Sí. Okay. Y pero con una visión social. No soy psicoterapeuta, soy terapeuta. Estudié otras cosas, no sé. Pero verdaderamente me impacta lo que los tienen afuera esperando a todas. Pueden ser 3 personas, porque he observado durante por lo menos 6 meses esto. Pueden ser 3 personas, pueden ser 20, pueden ser el trato del policía fatal. O sea, yo tengo una percepción de una mala atención a sus conciudadanos. O sea, creo que tratamos mejor cualquiera que su propia gente. Pero no sé cuál sea la experiencia, dónde está como este marco legal, va a cambiar ahora que entra, ¿no? Acaba de haber una reunión del gobierno entrante con todos los embajadores, por ejemplo, en otros países. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a pedir ante eso también? No sé, o sea, ¿por dónde podemos apoyar también desde otro lugar? Porque el chavo al que yo pude entrevistar el día de ayer, 25 años. ¿Por qué está en México? No piensa irse a Estados Unidos por todo lo que acabas de decir. Porque mataron al hermano, ahí venían por él, llegó a Tabasco, en Tabasco le fue fatal, una cantidad de violencia por todos lados, lo que decías, todo lo que has dicho, lo corroboré ayer en una entrevista, gracias. Y el chavo dice, yo lo que quiero es quedarme aquí en México. Digo, ¿y por qué te quieres quedar en el Distrito Federal? Porque me siento seguro. Porque puedo caminar sin pensar que algún mara o alguien me va a matar. En Tabasco estuvo 6 semanas, no resultó. Me dijo, llevo viniendo desde el jueves y no me atiende mi embajada. Y dije, no puede ser. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace ACNUR con las embajadas, etcétera? Por ahí va. ¿Quién más? Perdón, pues no te me metes a la fila. A ver acá. Rápido, ¿cuáles son los factores o los recursos necesarios para restablecer el tejido social en el norte de Centroamérica? La cosa no soluciona. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, como la de doctorado. Hay varias cosas. Sí. Yo tengo una pregunta acerca de, ¿se han hecho estudios acerca de la percepción de los migrantes centroamericanos sobre México? Porque obviamente nosotros como tenemos esta percepción de que Estados Unidos es como, no vas a entrar, xenofobia y todo. No sé qué percepción tengan los migrantes centroamericanos acerca de México y qué seguimiento se les da a las personas a las que se les reconoce como refugiados. Si hay alguna integración o programas que los integren a la sociedad mexicana. Muchas gracias. ¿Quieres seguir recibiendo? ¿O Primero estas tres. Muchas. Bueno, mal, te ya agobiada. A ver, rápido. ¿Qué hacemos con las embajadas consuladas? A ver, y otra cosa, porque esta situación es híbrida. A ver. La arquitectura, les repito. O sea, voy a ponernos un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba si un judío que salía de Alemania a Francia buscando protección se acercaba a Francia y en Francia se acercaba al consulado, a la embajada de la Alemania nazi, llegaba ese judío y le decía o pedía ayuda, o la policía migratoria francesa lo detenía y le decía, vas con tu consulado porque estás en situación irregular y ya que ellos nos digan qué hacemos contigo y que tengan tus papeles. A ver, ¿qué hubiera pasado si ese judío alemán en Francia y era entregado por las autoridades migratorias francesas a la Alemania nazi? ¿Qué pasa? Lo mataban. Bueno, esa era la lógica con la que se creó la Convención del 51. Es decir, los ciudadanos, una vez que salen de su país, cero contacto con sus embajadas y su consulado. Porque la idea, la lógica, vuelvo al Estado omnipotente, era que el Estado lo va a perseguir y lo va a entregar y le va a decir, y nada, no vas al Estado. Entonces, por ley, el gobierno, la Convención del Refugiado así lo dice, la persona
que cruza una frontera internacional, el Estado se compromete, el Estado de acogida, a no contactar a sus autoridades para buscar protección. Digo, para buscar algún tipo de, checar datos, lo que sea. En América Central, volviendo a esta cuestión híbrida, pues como no es el Estado propiamente el que los está persiguiendo, vamos, el Estado en esta cuestión de análisis, bueno, pues sí sus deficiencias, sí su falta o su colusión o todo lo que tiene que ver con las faltas de capacidades, ¿no? Pero propiamente como que sea el Estado lo que le está persiguiendo, pues no es. Entonces, sí se permite, si es que la persona lo pide, que se contacten a los consulados y a las embajadas. Y entonces, en la experiencia que nosotros tenemos, ha habido de todo. Ha habido personas, digo, cónsules o embajadores, porque bueno, Centroamérica tiene un sistema de consulados amplio en México, no es nada más la embajada, sino que hay muchos consulados. Ha habido cónsules con los que se coopera y se trabaja muy bien, que dicen, sí, puedes pedir la condición de refugiado, te ayudamos a que nos dé el acta de defunción, el acta de nacimiento, no sé qué, o sea, como que ayudan administrativamente a las personas que solicitan la condición de refugiado. Por otro lado, también tenemos personas o cónsules que no están informados de la ley de asilo en México y les dicen, no, pues no, aquí no te conviene, o pues vete a Estados Unidos, o no vas a estar en la estación migratoria 6 meses, o sea, digamos que sí ha habido casos en donde sabemos que los cónsules malinforman o juegan un papel contrario a lo que a nosotros nos interesa, que conozcan bien la ley, que se accedan a sus derechos. ¿Qué hacemos? Bueno, hemos hecho reuniones nacionales, es un proceso largo, pero lo hemos intentado, de concientizar y capacitar a los cónsules en materia de ley de asilo en México, para decirles qué se puede hacer, para decirles cuáles son los derechos de las personas, para decirles en qué puede ayudar el ACNUR, para ponerlos básicamente a su servicio y también decirles a ellos que tengan esta información, que es la ley mexicana, no es algo que nos estamos inventando, sino que ahí está plasmado y que ellos puedan así orientar a sus ciudadanos, porque sus ciudadanos en mayoría piden hablar con ellos. ¿Por qué? Porque no es el consulado el que los está persiguiendo, digo, el Estado, sino que pues es un actor no estatal. Entonces, pues muchas veces el ciudadano pues sí busca al cónsul para cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, ha habido ahí buenas y malas experiencias, pero sí se está trabajando con ellos. Con los cónsules, sí. Sí. De hecho, hubo una reunión con cónsules de Honduras hace 3 semanas. La tuvimos aquí en la Ciudad de México. Se hizo todo un día de capacitación, de experiencias, de compartir testimonios, de compartir leyes, de compartir resoluciones judiciales. Entonces, se fueron ya muy bien armados para que ellos, en su labor diaria de contacto directo con sus ciudadanos, si es que son personas que están saliendo por una situación de violencia, les puedan informar, les puedan ayudar en la mayor medida de lo que puedan. Eso por un lado. Y por otro, que también están absolutamente rebasados. O sea, la infraestructura consular de esos países, pues es limitada. O sea, es limitada, ¿no? Por las mismas condiciones estructurales de esos países. Segunda, los factores necesarios para restablecer el tejido social en Centroamérica. Bueno, a ver. El desarrollo. Hay una cosa que se llama Plan de la Alianza para la Prosperidad. Es un programa que se hizo en 2014, sobre todo por el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue propuesto y formulado y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, de entonces presidente Obama, en donde se plasmó esta hipótesis, este supuesto de que no iba a ser con ejército, no iba a ser, digamos que a golpes, como se iba a resolver el problema de la inseguridad en Centroamérica, sino con oportunidades de empleo, con restablecimiento del tejido social, con educación para la paz, con toda una amplia gama de proyectos y programas que tienen como corolario el desarrollo, ¿no? El desarrollo como concepto importante, de ahí emana la educación, el empleo, la industria, el fortalecimiento de los sistemas de justicia y todo eso. Desafortunadamente es una asignatura en donde no se va bien, eso es cierto, porque sí depende mucho de la política regional y el gobierno de la administración actual decidió no seguir implementando o invertir en ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es la apuesta del nuevo gobierno? Según lo que todos sabemos y lo que todos vemos en las noticias, es que se le apueste al desarrollo en Centroamérica para atacar las causas de raíz y buscar que las personas dejen de salir por una situación de violencia forzada, ¿no? Y también de economía cuando la pobreza es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, es la asignatura pendiente, es un proceso en donde hay
digamos que espacios limitados de acción por parte de la Oficina de la Comunidad en México, porque bueno, nosotros trabajamos con personas de Centroamérica en México, pero sí otras agencias de las Naciones Unidas que en el terreno buscan implementar proyectos de desarrollo muy especializados, por ejemplo, en temas agrícolas, en temas de autogestión, de cooperativas, en términos de educación, en donde buscan rehabilitar ciertas colonias o reinserción de pandilleros, en donde se busca pues este tipo de proyectos que generen cierta paz. Nada de esto puede ser al 100% exitoso si los gobiernos de los países no deciden invertir al 100% en esos proyectos y hacer de lado un poco el enfoque que ha privado de seguridad, ¿no? Entonces, pero bueno, la respuesta que ha dado la comunidad internacional, y es uno de los, este también es un dato importante, se hizo un programa global de atacar la solución, las causas y las consecuencias del desplazamiento forzado, que se llama MIRPS, se llama Marco Integral de Protección y Respuesta y Soluciones, MIRPS, a la situación de Centroamérica, en donde se hablaron no nada más de los países de destino, sino también de los países de origen. Y ahí es en donde hay muchas asignaturas de los gobiernos, en donde de origen, en donde se comprometen a hacer ciertas acciones para mejorar sus condiciones, de modo que no haya gente saliendo de ese lugar, ¿no? Yo te recomiendo que lo busques en internet, está ahí. Cada país, hay un programa global como de 100 páginas, cada país tiene sus acciones, y vienen Honduras, El Salvador y Guatemala, sobre todo más Honduras y Guatemala, en donde hay acciones que se comprometen los gobiernos a hacer ellos para reestructurar las comunidades de salida. Pero bueno, es una asignatura muy compleja. Ahora, estudios de percepción de migrantes centroamericanos sobre México. Esa es una muy buena pregunta. Mira, la verdad no sé si hay un estudio así como duro, datos duros que haya hecho alguna universidad sobre qué piensan los migrantes de México. Digamos que lo que sabemos como en la parte de sus opciones, de qué buscan, a dónde van y más o menos cuáles son un poco de sus perfiles, lo sabemos a través de encuestas que se han realizado. Hay una encuesta que se hizo hace algunos años, el año pasado, un estudio de perfil sociodemográfico de personas centroamericanas, en donde se les hizo más preguntas sobre todo de composición social, su educación, sus intereses laborales, más como en la perspectiva de la integración. Lo que sí hay, y esto hay que decirlo, es datos que nos preocupan un poco en el sentido de que, aunque si bien es cierto la sociedad mexicana muestra rasgos de recepción, hay cada vez más brotes de xenofobia. Y el mes pasado salió la encuesta, la ENADIS, que es la encuesta nacional de discriminación que hace CONAPRED anualmente, y se añadieron unos módulos sobre percepción de población extranjera, y bueno, salieron datos ahí un poco preocupantes, como por ejemplo que el 40% de las personas que podrían rentar una habitación no se la rentarían a una persona extranjera, o también personas que han dicho también un poco de homofobia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos datos que hay que considerar, pero no hay propiamente un estudio que nosotros conozcamos. No sé si alguien del público, de los asistentes aquí al diplomado, sepa en las sedes remotas de qué es lo que piensan, pero bueno, todo lo que yo te digo es más o menos con base en la experiencia que vamos recabando en el trabajo cotidiano. Nosotros estamos muy en contacto con las personas refugiadas en instantes de asilo. Y lo que te puedo decir es que en su mayoría tienen una visión muy positiva de México en el sentido de los lazos culturales, las posibles oportunidades de empleo, las opciones de seguridad, sobre todo en regiones más alejadas de su país, porque bueno, en Chiapas y Tabasco al final de cuentas están cerca de Centroamérica y han podido ser ubicadas por sus agentes persecutores, entonces ya se sienten un poco más seguros en el centro o en el norte. Y bueno, pues es básicamente eso. Y la integración me gustaría tocarla al final de la presentación, que vamos a hablar un poquito sobre los programas que hay de integración al respecto, pero sí hay una asignatura dura, difícil, pero sí se trabaja al respecto. ¿Okay? Bueno, desde Guadalajara, ¿qué porcentaje de las peticiones de asilo que se hacen en México son aceptadas? Los Ángeles.
¿Cuáles son las razones por las que las personas abandonan el proceso de solicitud de asilo? De Tijuana. ¿Cuál es el país con mayor índice de violencia hacia la niñez? ¿Quieres que continúe o se lo No. Bueno, a ver, algunas ya había mencionado aquí. Peticiones de asilo son aceptadas en la última corte de la Comar Público, que es a finales de 2017. El 63% de las peticiones de asilo que terminaron el procedimiento fueron aceptadas. Es un porcentaje aceptable, incluso medio alto. Un porcentaje alto, pues habríamos de 70-80%, pero bueno, no es así. 63 está acercándose hacia allá, pero bueno, ahí va. ¿Cuáles son las razones de abandono? Bueno, lo que nosotros hemos identificado sobre todo son los tiempos de espera, sobre todo si están dentro de una estación migratoria y no logran salir en programas de salida de estación migratoria. Últimamente esto se ha atacado de manera efectiva con la puesta en marcha del programa de salida de estación migratoria, que a la fecha lleva más de 3.000 personas que han sido liberadas de la estación migratoria, que han empezado su procedimiento en libertad. Ahora veremos estas cuestiones técnicas. ¿Qué más? Bueno, razones de abandono puede ser que también no sea una persona que tenga necesidades de protección internacional, que desee solamente continuar su viaje hacia el norte. ¿Qué más? Razones de abandono. Ha habido situaciones de inseguridad en estados fronterizos que han sido ubicados por las personas que los vienen persiguiendo en Tapachula, en Tenosique o en Palenque, y entonces se ven obligados a abandonar el procedimiento. A ver, técnicamente, ¿qué quiere decir abandonar el procedimiento? Abandonar el procedimiento no quiere decir salir de México. Abandonar el procedimiento quiere decir salir del estado en donde llenaron su petición de asilo, porque la ley de refugiados establece que el lugar en donde se aplica a la condición de refugiado es en el lugar en donde se debe de terminar el procedimiento. Si se sale del estado sin avisar a la Comar, esa persona abandona el procedimiento y puede ser detenida por las autoridades migratorias. Entonces, las personas, muchas de las cuales buscan salir de los estados sin avisar, o lo hacen por un tema de salud, donde está en un tratamiento médico fuera, en otra ciudad, o lo hacen por un tema de seguridad, donde han sido ubicados por sus agentes persecutores, o lo hacen por un tema de razones familiares o más económicas, ¿no? Es decir, que no necesariamente tengan necesidades de protección internacional. En países con mayor índice de homicidios hacia la niñez, bueno, ya lo había mencionado, les recomiendo ver ese informe de UNICEF de violencia contra la niñez del 2016, en donde se establece que El Salvador es el país más violento en contra de la niñez, con una serie de estadísticas de homicidio, inseguridad, extorsión, todo lo que tiene que ver con demografía. Es decir, todo el análisis que se hace a nivel nacional se hace solamente a personas que tienen menos de 17 años. Yo les doy esta cifra. La tengo más clara en el caso de Honduras porque está publicada en el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La tasa de homicidios contra las personas en Honduras de 20 a 25 años es de más de 200 homicidios por 100.000 habitantes. Es una tasa completamente descomunal, ¿no? Es decir, los jóvenes que tienen esas edades, de 20 a 30 años, tienen una probabilidad mayúscula de morir asesinados en Honduras, solo por el simple hecho de ser jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí tengo dos. Bueno, tengo muchas, pero creo que algunas se van a contestar con la segunda parte del marco legal. Pregunta, ¿tenemos en México alguna clasificación? ¿Tenemos en México alguna clasificación en cuestión de refugiados o todos son genéricos? ¿Hay alguna prioridad o casos especiales? Y la segunda, ¿debemos alegrarnos de que haya personas migrando o debemos preocuparnos? ¿En realidad es más positivo o negativo que esto suceda? Hasta el rato te doy otras. ¿Alegrarnos o preocuparnos de que de que siga habiendo migración? Vale. Las voy a contestar estas de una vez y después hacemos el break. A ver, la primera, alegrarnos o preocuparnos. A ver, la migración es una realidad histórica. O sea, la migración es algo innato a la evolución del hombre. O sea, el ser humano se conformó, la civilización se conformó gracias a procesos migratorios. Ustedes leen la literatura más vieja de la historia de la humanidad, que suele ser las literaturas sagradas,
verán que las migraciones son constantes, ¿no? El éxodo, las migraciones de los pueblos indios al Valle de Indochina, en Mesoamérica, las migraciones para llegar, bueno, la fundación de México, Tenochtitlán, se dio a raíz de un